Muy, pero muy buenas noches, señores. Aquí estamos nosotros teniendo el chance y la oportunidad de entrar a sus hogares. Para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme tener esta gran oportunidad. Muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia. Gracias a todos ustedes por el seguimiento que le dan de manera permanente a este espacio, la verdad de los hechos. Recuerden nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Estamos como Miosotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Hoy estamos nosotros en uno de esos días en los cuales tenemos como que ir sobre la marcha e ir compartiendo con ustedes sobre todos los acontecimientos, sobre todo lo que se está dando día tras día en la República Dominicana. Por ejemplo, en el día de hoy, ya de manera oficial, hemos visto la primera transmisión de lo que presentó el gobierno representado por el licenciado Luis Abinader en lo que tiene que ver con el renglón salud y con el seguimiento que ya estas nuevas autoridades le están dando a esta situación sanitaria del país. Esperemos que en la marcha las cosas vayan tomando el curso correspondiente, que se comiencen a tomar todas las medidas que permitan que esto comience, aunque sea, a bajar un poco. Son muchas las familias dominicanas que de manera lamentable tienen un amigo o tienen un familiar que ha perdido la vida en medio de esta situación tan complicada y tan difícil que vive el mundo. Entonces, lo que uno más tiene que tener pendiente en este caso es que se vayan tomando las medidas que sirvan para ir colocando, aunque sea poco a poco, en un proceso, eh, óyeme, que nos ha colocado anímicamente, emocionalmente, en una situación óyeme, de moverse y de tambalearse en muchas familias dominicanas, porque no es fácil las altas y las bajas que hemos tenido que pasar en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles que nos ha presentado la pandemia en todo el mundo. Entonces, vamos a esperar eso en lo que aparece la vacuna, que todos los sectores, todo el mundo, lo que espera es que pueda realmente colocarse en el mercado lo más pronto posible para ver si esto comienza como a colocar en forma y darle un poquito de forma, al menos de lo que tenemos que llamar de esa estabilidad de lo que necesitamos todos para que los negocios comiencen a florecer de nuevo y a colocarse en el punto, aunque sea donde estaban al inicio de toda esta situación sanitaria que nos ha complicado a todos. Continúan los nombramientos, cambiando de tema, continúan los decretos, continúan las posiciones anunciadas por el presidente electo Luis Abinader. Esperemos que este proceso pueda ya culminar, al menos ya para que todo el que tenga que estar en una posición determinada ya pueda estarlo y que porque lo que necesitamos nosotros como pueblo y como nación es que se comience a trabajar lo más pronto posible. Eso es de vital importancia. Eso hay que comenzar a lograrlo lo antes posible para que no haya ninguna situación complicada en ese orden. Entonces eso es lo más propicio y adecuado en este momento, que ese proceso se dé rápido y aunque queden cosas mínimas ya pendientes, pero que realmente esto ya cierre de manera definitiva, porque necesitamos gente en las diferentes instituciones que comiencen ya de manera formal en un 100% a incorporarse al trabajo productivo, producto de la misma situación que nosotros estamos viviendo en la actualidad,
de inestabilidad, de que la gente, mucha gente ha perdido sus empleos y lo que necesita es que poder tener la facilidad de incorporarse, aunque sea al trabajo informal. Yo hacía esta mañana en otro de los espacios que produzco un comentario que tenemos que aprender todos nosotros los dominicanos. Nosotros, y quiero aprovechar el momento en que tenemos autoridades que lo que tienen es muy poquito tiempo de haber tomado posesión del cargo, de que muchos entiendan de que no hay sombrero para tanta gente y que a pesar de todo lo que se está dando, lo que hay que aprovechar el tiempo para incorporarse al trabajo productivo. Por eso lo importante de los gobiernos, de mostrarles a la gente que no es estarle dando prebendas y cositas y tarjeticas para poner a muchísima gente a que esté esperando prebendas del gobierno, porque eso coloca como que no enseñarle a pescar a la gente, de que se le puedan dar herramientas que le permitan a cada quien desarrollarse y que cada quien diga, bueno, mira, yo voy a implementar medidas que permitan que sea favorable para cualquier sector comenzar hasta incorporar un negocio a nivel personal, por más sencillo que sea. Yo te voy a dar las herramientas para que tú lo puedas hacer, porque la incorporación de manera total de todo el mundo al Estado Dominicano nunca podría darse en un 100%. Por eso lo importante de la distribución de la riqueza, esa distribución de la riqueza que se hace, cómo se hace, a quién se beneficia. Eso es de vital importancia y hay que tener un cuidado enorme respecto a eso. Y miren que tal vez es el momento propicio y adecuado para compartirlo con las autoridades nuestras. Si en un momento tan difícil y crucial como el que se está viviendo en la actualidad, tú no puedes darte el lujo de colocar varios miembros de una misma familia al tren gubernamental. En estos momentos, eso es un error. Hay que tener mucho cuidado con relación a eso, porque hay mucha gente en una situación de crisis, mucha gente que ha perdido sus empleos, mucha gente en una situación económica considerable que hay que ponerle atención. Y esto comienza, aunque ahora se vea mínimo, comienza a crear ciertos malestares, ciertos malestares. Entonces, a las autoridades actuales que están ahí, que tienen lo que tienen es poquitos días de instalarse, tienen que tener mucho ojo con relación a eso. Cuando usted tiene mucha gente dentro de su organización política y tiene tantos años fuera del poder, y entra eso del tener que incorporar tanta gente al trabajo productivo, debe tener mucho cuidado con colocar los huevos dentro de una misma canasta. Esa distribución de esos huevos tiene que darse sobre la base de que pueda beneficiar a la mayor cantidad de gente, independientemente del concepto que pueda haber de que todo el mundo tiene que medirse con la misma vara y que todo el mundo, no importa el que sea, tiene que tener las mismas posibilidades de insertarse. En eso estamos claros. No nos vamos a hacer los ciegos, los sordos y los mudos en ese sentido. En eso hay que estar claro. Todo el mundo debe medirse con la misma vara, de que todo el mundo sea, porque eso lo hemos pedido todos durante muchísimo tiempo, que sea en igualdad de condiciones. Ahora, cuando tú tienes dentro de una organización política y tú tienes mucha gente que está en una situación, por ejemplo, que son gente pobre, que pertenecen a la organización política y hay mucha gente preparada,
que tú puedes realmente decir, bueno, dentro de toda esta gente, que hay mucha gente preparada, mucha gente que lo que no ha tenido es oportunidad, es doloroso que se escojan personas que no tienen muchas necesidades. Mucha gente puede decir, bueno, es relativo, porque tal vez el que no tenga mucha necesidad económicamente hablando, no tiene tal vez la posibilidad de decir, voy a meter la mano o voy a hacer cosas inadecuadas. Pero yo no creo, porque hay ejemplos de todas partes donde hemos tenido gente que hasta sin necesidad de hacerlo, no ha jugado bien su papel. Y vuelvo y repito, estoy de acuerdo con que se mida a todo el mundo con la misma vara, pero me parece como que no es el momento propicio y adecuado porque la situación económica del país, donde hay tanta gente que realmente ha perdido sus empleos, mucha gente que necesita que se tomen en cuenta, tomar otros que aunque tienen el mismo derecho, ya tienen familias que ya han sido incorporadas dentro del tren gubernamental. Es decir, que dejarle esa oportunidad a otros sería válido en momentos como con lo que tenemos en la actualidad. Y hago este comentario a propósito de muchas voces y de muchos sectores que están hablando como el tomar en cuenta muchos miembros de una misma familia en el tren gubernamental. Y yo creo que es válido escuchar a esos sectores, escuchar a la gente de la base de los partidos, porque a veces cuando se escuchan los ruiditos es bueno comenzar a escuchar a esa gente que milita en esas organizaciones políticas por mucho tiempo y necesita en este momento que sean tomados en cuenta. Entonces, a veces esos rumores que vienen poquito, es bueno escucharlo antes de que eso pueda agudizarse y que después se convierta en un ruido mayor para las actuales autoridades. Entonces, quise hacer este comentario por la importancia que reviste todo esto. Otro punto que yo necesariamente quiero tocar en esta noche, en este espacio, es la situación que se ha dado con la niña Liz María Sánchez, de 9 añitos. Y aunque yo me pronuncié al respecto anteriormente a este caso, quiero añadir algunos datos que se dieron a conocer alrededor del mediodía de hoy. Y es que personas del sector, vecinos de los familiares de la niña, han estado y se refirieron al respecto y le dieron informaciones a los medios de comunicación. Entonces, eso hay que escucharlo, porque aunque es doloroso para la familia, para la mamá, para el papá, para los más allegados, hay que escuchar esa campana, hay que escucharla. En medio a veces del dolor que implica un caso tan bochornoso, tan doloroso como este de esa niña, hay que estar claro que hay que estar pendiente a los niños, porque esas voces de esos vecinos dicen que se había escuchado que ese señor había tocado la niña y que ya había rumores de eso porque la niña lo había dicho y que la abuela estaba enterada de eso. Y uno se pregunta, si eso es así, de esa manera, y que ya gente del barrio sabía del tema y dice que la familia lo sabía, hay varias preguntas que uno
quiere poner sobre la mesa para que sirva para otras familias, cómo permitieron los familiares quedarse callados después de haber escuchado esto, porque dicen eso los vecinos. Gente cercana a la familia lo está diciendo. Entonces, si la familia escuchó eso, ¿por qué no actuó en consecuencia? No para hacer lo que yo escuché también hoy al mediodía, que familiares dicen, no, si yo me hubiese enterado de eso, lo mato. No, porque nadie puede tomar justicia por sus propias manos, porque el que haga eso, usted lo que va a hacer es que va a tener que responderle a la justicia y va a ir preso. Entonces es bueno que todo el mundo escuche para el que dice, yo hubiese actuado si lo hubiese matado, si me hubiese enterado de algo así. No, lo que debió hacerse en ese primer momento, porque los vecinos lo dicen y lo puntualizan. Y si los vecinos estaban enterados de eso, era porque todo el mundo sabía eso. Entonces, ¿por qué no se actuó en consecuencia? Entonces, por ahí voy a la confianza. El Señor, para no llamarle de otra manera, para ser a esta hora de la noche respetuosa, ese individuo de nombre Sterling, alias el panadero, visitaba de manera continua la familia, es decir, la casa donde residía la niña. Y cuando uno ve ese panorama que se repite de manera constante, porque se repite cada vez que hay una situación que involucra a un niño de abuso, que desencadena en asesinato, hay que buscar personas del entorno. Y fíjense que eso es recurrente, que eso se da de manera cotidiana, ya de manera cotidiana. Es algo que uno se queda, bueno, que prácticamente revive casos que hemos tenido nosotros y que no quisiéramos que llegara a nuestra memoria y que se repiten de manera constante. Y esto es algo que ya tiene que servirle ya de referencia, tiene que servir, señores, para que uno comience a aprender. El tener personas, cuando tú tienes niños, eso es muy delicado. Tú no puedes entrar a cualquier persona a tu casa. Fíjense que según lo que expresan la familia, ese nivel de confianza. No que él iba a mi casa y que yo hablaba con él, yo le daba que comer, yo le quitaba el hambre. Dijo hoy al mediodía su padre, el padre de la niña. Yo le quitaba el hambre a ese individuo. Entonces, la gente tiene que enterarse de algo. Primero, quítense de la boca el decir, si yo me hubiese enterado, yo lo mato. Yo eso lo escuché muchas veces hoy al mediodía. Yo lo escuché muchas veces por gente del barrio. Entonces, ustedes tienen que aprender que ustedes no pueden actuar como si ustedes fueran en la justicia. Y yo sé que eso se da. Le digo cuándo se da eso. Cuando la gente no tiene confianza en el sistema de justicia de este país. La gente no confía. Porque hay dos aspectos que hay que poner y hay que tener claros y hay que poner sobre la mesa. El trato que se le da en el país cuando un caso es de gente rica y cuando un caso es de gente pobre. Eso hay que tenerlo pendiente. Si esa niña, Liz María Sánchez, de 9 añitos, de la ensanche Isabelita, hubiese sido de una familia rica, ustedes pueden estar casi seguros que ese cuerpo hubiese aparecido hace rato y que el seguimiento que le hubiesen dado las autoridades hubiese sido otro. La sociedad dominicana se ha consternado con esa desgracia de esa familia que
que estar pasando una situación horrible, que nadie quiere estar en esos zapatos, porque es una situación dolorosa que nos ha dolido a todos. Entonces, hay que estar claro del trato que se da. Una familia rica, ese no hubiese sido el trato por parte de las autoridades. Ese no hubiese sido el trato. Aunque han estado ahí, di que buscando, hubiese sido todo mucho más riguroso. Pero el caso se comenzó a manejar de manera demasiado tímida. Demasiado tímida. Fíjense que se llevan a este individuo preso y dejan el motor, que es parte del cuerpo del delito. ¿Y qué hacen la gente del vecindario? Que cogen eso, cogen el motor y lo queman. Cogen el motor y lo queman, el motor. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que una autoridad deje el motor y se lleve al individuo si el motor es el cuerpo del delito? Y dentro de las cosas que se dan en los barrios, cómo la gente coge el motor y lo quema, donde se queman todas las evidencias. Todas las evidencias. Entonces esta situación es grave. Es grave. Y ahora que nosotros estamos estrenando nuevas autoridades, nosotros, señores, no podemos comenzar a repetir las mismas cosas. Uno sabe que estamos estrenando autoridades y que gente nueva está llegando a las diversas instituciones, pero aquí la gente tiene que saber que inmediatamente usted se siente, hay instituciones vitales, por ejemplo, la Policía Nacional, la Fiscalía, todas esas, los procuradores fiscales. Es que son esas entidades que tienen que ver con el crimen. Tienen que ponerse inmediatamente, no pueden ser de que, ay, yo llegué y esto como una chercha. Es que hay cosas que tienen prioridad y hay que actuar en consecuencia. Señores, los errores pasados no podemos seguirlos repitiendo como si nada. No podemos. Eso es grave, lo del cuerpo del delito. Es decir, si usted se lleva al individuo, yo debió llevarse el motor para ponerlo en custodia. Entonces, ese tipo de errores que uno dice, Dios mío, pero ¿y cómo va a ser posible? Porque eso no hasta ni lógica tiene, solamente el pensarlo y analizarlo. Entonces, hay errores que ya, miren, que ya ese lujo, no podemos nosotros estarnos dando ese lujo, porque es penoso, es una situación muy complicada y una situación difícil que está viviendo en la actualidad esa familia y que ha dejado un sabor, pero amargo, 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 bien fuerte, en medio de tantas situaciones complicadas que uno está manejando en la actualidad. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse en ese orden, con todo lo que uno tiene que estar viviendo en la actualidad. Uno tiene que, óyeme, que ir sobrellevando las cosas, porque es un bombardeo como demasiado fuerte, demasiado fuerte. La misma autoridad tiene que jugar su papel. Miren, tienen que comenzar a jugar su papel. Ya eso de estar diciéndole a la misma autoridad desde fuera que juegue su papel es doloroso. Es doloroso. Eso no podemos nosotros permitirlo más. Ya los errores del pasado que se queden en el pasado. Las cosas que se puedan comenzar a ir buscándole la vuelta, vamos a ir buscándole la vuelta desde temprano, porque no tiene lógica ya.
Nosotros nos hemos acostumbrado a repetir y a repetir y a repetir los mismos dramas, las mismas situaciones complicadas, y lo que usted se le quejaba a las anteriores autoridades, ahora no nos vengan a repetir los mismos cuadros y las mismas situaciones difíciles. Y que tengamos nosotros como medios de comunicación que comenzar a analizar cosas que ya deben de verse desde otro punto de vista. Y a las familias dominicanas, que yo creo que esto que ya le voy a decir a continuación, yo creo que yo no debería ni siquiera decírselo. Eso debería sabérselo todo papá y toda mamá. Dicen por ahí, a mí me enseñaron en mi casa, que en la confianza es que está el peligro. Y todo el que ha visto de manera permanente este espacio, le he dicho de manera que con sus niños, usted tiene que tener un ojo abierto. Usted hace así, mire para acá. Yo hago así, cierro este ojo, pero yo dejo este abierto. Miren, así como que yo hago así. Para yo estar pendiente. Entonces, descanso el otro y dejo el otro abierto. Porque usted no puede descuidarse de forma tal que usted no sepa dónde está el niño ni la niña. Otra de las barbaridades que yo escuché por parte de la misma familia, le preguntaron a la madre hoy al mediodía, eso es insólito, que en qué momento ella se dio cuenta. Yo no quería referirlo porque yo sé que el dolor de esa madre no tiene precio, es una situación difícil, pero yo tengo que decirlo para que otras familias no lo pasen. Dicho por ella misma, que ella, las notas dicen en los medios que a las 8 de la mañana fue que la niña sale e ingresa a ese callejón de ese individuo, de Sterling el panadero. Y ella dice hoy que alrededor del mediodía ellos se dieron cuenta como que la niña no estaba en ninguna parte, que ella presumía que ella estaba en la casa de un familiar cercano. ¿Y cómo yo voy a tener una niña que yo tenga de 9 años y que yo voy a durar 10 minutos, 15, 20, 30, media hora, y que yo voy a asumir que esa niña está donde un familiar? ¿Y por qué yo no llamé al familiar? ¿Y por qué yo no fui a ver dónde estaba mi niña desde el primer momento que la eché? Si era que se echaba de menos o si era de manera cotidiana la salida de la niña. Estoy haciendo este comentario sin quererlo casi hacer, pero como medio de comunicación tenía que hacerlo, por el momento grave y difícil de dolor de esa familia, pero que esto sirva de referencia para que lo sepan todas las familias dominicanas. Nunca descuidarse de sus niños, nunca tener confianza de gente externa con sus muchachos. Nunca un menor de edad debe estar a solas con una persona, aunque sea llegada a la familia. No debe serlo. Para un niño estar en un lugar debe ser con una supervisión de un adulto. Dígase su papá, su mamá, su abuela o alguien demasiado allegado que pueda proteger a ese menor. Los menores no están a solas ni deben salir a la calle sin la protección de un adulto. Ojalá que esto sirva de referencia y sirva para algo. Buenas noches. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.